Saludos amigos, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Casa Mágica. Hoy vamos a hablar sobre 5 formas en las cuales un buen guión puede potenciar enormemente un efecto mágico. Como ya saben de sobra, es importante y es relevante que a cada juego que haces, cada rutina le tengas puesto un guión. Vamos a olvidarnos un poco de la palabra charla porque no tiene nada que ver, es un guión. El guión te ayuda a que comuniques mejor, a que tengas un argumento, a que tengas una premisa que es la que eventualmente el público se va a identificar y además va a relacionar lo que vas a hacer. Por eso creo que es fundamental el que hagas y que crees un buen guión a cada uno de tus juegos. También es cierto que a medida que vas haciendo constantemente los juegos, vas adoptando siempre ya un guión que tienes preestablecido. Es un guión que ya lo conoces y que eventualmente lo vas a ir puliendo poco a poco para que pues, sea más atractivo. Trata de no narrar lo que estás haciendo. A veces es importante que puedas hacerlo, pero de la otra forma es que lo ideal es que hagas una estructura, un guión, que te permita sonar refrescante, que te permita sonar natural y que no estés allí convirtiéndote en un charlista o en un narrador de juegos. Creo que esto es importante. Hace años, aquí en el canal o en la comunidad, hicimos un vídeo o un video sobre 10 pasos para crear un guión. Tuvo muchísima aceptación y aquí al final les voy a dejar el link para que vuelvan a visitar y los animo a que busquen la forma de crear un guión para cada uno de sus juegos. No tiene que ser un super guión estructurado y profesional. Al contrario, tienes que buscar identificar bien la premisa del juego, de la rutina, la historia a la cual vas a hacer referencia y además de eso, diseñar lo que vas a decir. Y ahí vas a empezar a diseñar tus propios guiones. Vamos con las 5 formas en las cuales un guión puede potenciar enormemente un efecto mágico. Número 1. Hace que el efecto quede más claro para el público y para ti también. Y esto es, creo que, obvio. Muchas veces no entendemos bien lo que vamos a decir, por lo cual no lo tienes claro tú. Y si no lo tienes claro tú, mucho menos lo va a tener el público. Entonces, un buen guión estructurado va a hacer que el público lo tenga mucho más claro, sea más entendible y que además tú lo tengas interiorizado, sepas lo que vas a decir con propiedad y no es pararte allí a hablar pistoladas. Y no te pares allí a ser un charlista o ser un vendedor que está hablando sin parar. Por eso lo tienes que tener muy claro de qué va el juego, de qué va la premisa, de qué va la historia. Y en la medida que lo tengas claro tú y lo transmitas eficazmente, lo va a tener muy claro el público. El número 2. Un buen guión hace que el público aprecie los efectos mágicos como milagros inesperados. De lo contrario, muchas veces caen en la confusión, no saben qué pensar, no saben cómo reaccionar. Por lo cual, el guión te permite la claridad de los juegos, la claridad en transmitir las premisas. Y eso lo recibe el público y lo interpreta como un milagro, porque los estás llevando de la mano a través de ese guión. Los estás llevando de la mano a través de esa narrativa, de esa historia. Y por lo cual los estás condicionando de alguna forma u otra, a que reaccionen de la forma adecuada, a que entiendan lo que estás haciendo. Y yo creo que esto es fundamental, sobre todo para la claridad de los juegos, la claridad del mensaje. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces nos paramos allí delante del público y somos conocedores de que tenemos buena facilidad de palabra y a lo mejor te dices a ti mismo, yo no voy a aprender ningún guión porque sé lo que tengo que decir, he hecho este juego miles de veces y pues no va a pasar absolutamente nada. Sí, está bien, has desarrollado una forma de éxito que lo has hecho varias veces y te ha dado resultado, pero eso no significa que no perfecciones. Eso no significa de que agarres eso que estás diciendo y que lo anotes y que busques las palabras adecuadas y que busques aspectos de humor adecuados. Y una de las cosas que aprendí es a ver a otros artistas actuar y ver a otros artistas la importancia que le dan al guión. Recientemente tuve la oportunidad de ver a Matt Martin, un gran artista argentino, y pues nos reunimos
tras bambalinas, allí en un escenario, y le pregunté que si él anotaba todo lo que decía, y me dice que sí, que él todo lo que decía, las historias, las bromas, las salidas, en fin, los gags, todo lo anota. Y esto es importante, eso te va a permitir a ti conocer a profundidad, no la parte práctica que ya la tienes dominada, pero sí la parte que tienes que presentar, que tienes que decir, que tienes que expresar. Así que la magia es comunicación, ni más ni menos. La magia es comunicación. Y si eres un buen comunicador, encima eres un buen creador de tus guiones para tus juegos, vas a ver cómo lo que hagas va a trascender. El número 3, vamos para allá. Los guiones logran que el público crea haber presenciado un milagro cuando no has hecho nada mágico aún. Esto es ideal para ocultar los métodos. Esto sucede a cada rato cuando vemos a esos grandes artistas que te van llevando por esa historia a ese público y sientes que estás viendo algo mágico y todavía no ha sucedido nada aún, todavía el mago no ha hecho nada, pero desde el punto de vista del guión te va sumergiendo en esa historia, te va llevando y estás sintiendo de que estás viendo algo mágico, de que estás presenciando algo mágico. Si ustedes ven, por ejemplo, la rutina de Boris Wilde, del beso, por ejemplo, con la que ganó el Fisim, allí sucede mucho esto, te va llevando con la historia, está siendo partícipe de algo mágico y todavía no ha hecho nada con las cartas o todavía no ha hecho esa secuencia. No sé si me explico. Por eso es importante que los guiones logren de que el público crea que ha presenciado algo milagroso, aun cuando no has hecho nada mágico, aun cuando no has hecho esa parte fundamental que va a desembocar en la magia como tal. Pero es que estás allí ya sumergiendo al público en ese ambiente mágico. Y esto lo logra sin lugar a dudas el guión. Y muchos artistas le sacan mucha punta a esto. El artista no es solamente que te paras allí y haces. Al contrario, artistas como David Copperfield y como tantos otros crean el ambiente, crean esa historia, te maravillan ya de antemano antes que suceda la magia, antes que el mago lo haga. Pero ya sientes que eres partícipe de algo mágico, de una atmósfera diferente. Y eso te ayuda mediante el guión. El número 4. Lo que dices al presentar un juego cambia el modo en que el público interpreta lo que ve. Grábate esta frase. Lo que dices al presentar el juego cambia el modo en que el público interpreta lo que ve. Por eso es importante el uso del guión. Por eso es importante que a pesar de que eres una persona que tiene buena facilidad de palabra, que sepas muy bien lo que vas a decir, porque el público lo va a interpretar como lo va a ver. Y también es bueno saberlo comunicar, ese juego, esa rutina, ese momento. Entonces, sin lugar a dudas, lo importante, lo que dices, tiene un valor, un peso. Y a veces eso creo que no le damos la importancia, porque claro, nos enfocamos en la técnica, nos enfocamos en hacer las cosas de una vez bien, en decir lo justo, pero es que las palabras comunican, las palabras tocan, las palabras trascienden, el guión llega, toca las fibras, y si llegas a tocar las emociones, lo que estás haciendo es algo importante. Por eso creo que a veces no le damos ese foco, el valor que tiene la palabra, no solamente en la magia, en la vida misma, cómo te comunicas, cómo te expresas, cómo te hablas a ti mismo, cómo le hablas a los demás. Y bueno, para un artista que se para en el escenario, para un artista que se para delante de 10, de 20, de 5.000, allí es donde realmente se ve las tablas, donde realmente se ve la calidad de ese artista. La primera calidad que se ve es la parada y es la comunicación no verbal y la comunicación con tus palabras, con tu guión. Bien, y ya para finalizar, el número 5, con un buen guión podemos dejar a los espectadores que extraigan el sentido de lo que ocurre. Para esto es bueno tener claro qué estás presentando. A veces hablamos tanto y tanto que si no dejamos esas pausas, que si no entendemos bien el guión y lo que estamos presentando, el público no sabe interpretar
se confunde o entiende un mensaje equivocado. Por eso es importante esto que te menciono. Con un buen guión podemos dejar a los espectadores que extraigan por ellos mismos el sentido de lo que ocurre. Y aquí es importante también, amigos, las pausas. Las pausas que también son de mucha importancia. Lo mencionan artistas como Jansenson. Lo vemos reflejado en artistas como René Laván y en tantos otros. Las pausas. Una pausa dice tanto o más que las palabras, pero las pausas en el momento justo. Porque hablamos y no le damos tiempo al público a digerir. No le damos tiempo al público a entender. No le damos tiempo al público a asimilar esa información, porque vamos en modo automático. Por eso la creación del guión y las pausas en el momento justo, para que sean ellos mismos que extraigan la información y la asimilen. Y para eso tienes que ser un buen comunicador. Y esto creo que hay que resaltarlo. Hay que saber comunicar la magia. Está bien que sepas hacer 40 faros, antifaros, muy bien. Pero si no sabes comunicar, si no sabes hablar, si no sabes transmitir ese guión que has estudiado para que suene de una forma natural y que tenga esas pausas, esas inflexiones de la voz en los momentos justos, te estás perdiendo de mucho. Estás perdiendo de una herramienta fabulosa para ocultar métodos, para utilizar el guión para conectar con las emociones, para utilizar el guión para crear un ambiente mágico, para que el guión te sirva para contactar, para tocar emociones. Eso es la verdadera utilidad que tiene el crear guiones para tus juegos. Recuerda algo importante. El guión te sirve para varias cosas. 1. Justificar, clarificar, enfocar, ocultar un método, porque lo puedes hacer a través de un guión. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. A no recalcar cuando no conviene. Hay efectos en los cuales tú tienes que recalcar una acción. Pero la mayor parte de las veces, si tienes un buen guión, no hace falta recalcar ese momento. Y a veces nos afincamos en recalcar esto que acaba de suceder, esto que va a suceder. No, si tienes un buen guión, a veces, o la mayor parte de las veces, no hace falta recalcar, sobre todo cuando no te conviene. A veces caemos y somos insistentes en algo y podemos levantar la sospecha. O podemos caer pedantes, o podemos ser repetitivos. Entonces el guión te ayuda a esto también. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando quieres ocultar un método? Es que cuando elaboras un guión bien bonito y bien ajustado al efecto, supongamos que es el triunfo. Haces un buen guión, haces partícipe al público de algo mágico y en el momento que estás haciendo la parte sucia del efecto, lo estás enmascarando a través de un guión que te justifica lo que estás haciendo. Por eso el guión oculta el método, porque te justifica ese momento. Entonces esto es lo importante también que hay que aprender. El efecto, por ejemplo, del triunfo, tan bonito es que lo mezclas boca arriba, boca abajo, y en el momento cúspide, en el clímax, que es cuando haces un cambio de color y que todas las cartas están mirando hacia la misma dirección y extiendes y hay una que está boca abajo, ahí a través del guión logras el impacto, pero después viene seguido a través de la parte visual, de que todas las cartas se recomponen y solamente queda una boca abajo. Entonces ahí hay una combinación del guión como elemento que te ayuda a llegar al clímax y después ese apoyo visual. Y los grandes artistas de la magia saben sacarle provecho a esto. En el mentalismo, Max Maven, ¿cómo le saca provecho? Y Eugene Berger, cuando estaba vivo, en paz descanse, hacía mucho uso del guión y tú lo escuchabas hablar a Eugene Berger haciendo algún efecto, o a Max Maven, o a otros artistas, y de verdad te sumergen en algo mágico y no han hecho nada aún. Inclusive justifica muchas veces ese guión el que hagan alguna parte sucia, que para el público pasa desapercibida porque está justificada en el guión. Este es un tema interesante, este es un tema que desata cosas positivas y muchas pasiones.
sobre todo para aquellos que nos paramos delante del público constantemente. Sí es cierto que cada mago de repente tiene esas malas mañas por flojera, que a lo mejor no estudiamos, no creamos guiones porque sabemos de que tenemos facilidad de palabra. Que la facilidad de palabra es importante, cuidado, porque ¿qué significa facilidad de palabra? Que transmitas lo que estás pensando en el momento actual, que sea coherente, que llegue al público. No todo el mundo tiene esa facilidad. Pero claro, al tener esa facilidad, nos olvidamos de crear un guión y vamos improvisando a medida que estamos haciendo el juego. Y hablamos de otra cosa y volvemos a retomar el guión porque tenemos esa facilidad. Pero aquellos que no tienen esa facilidad, o si te gusta ser un poco más metódico, es bueno que cada juego le crees un pequeño guión, una pequeña estructura. En el mercado tenemos muchísimos libros que te pueden ayudar sobre crear un guión. También no te hace falta que te vayas a la parte de la magia. Vete a cómo se crea un guión para alguna película, para alguna historia, para el teatro. Eso te va a ayudar enormemente. Bien, bueno, antes de irme, estoy preparado para ir a una presentación que tengo ahorita en la noche, pero no me quería despedir de ustedes sin dejarles este programa y hablar un poquito sobre agradecer a todos el feedback que hemos recibido nuevamente en nuestra comunidad y que siempre estamos pendientes de cada uno de sus comentarios. Por allí dejamos en la sección de comunidad unas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿crees que la magia ha evolucionado o se sigue haciendo los mismos juegos? Allí dejamos una encuesta y además Felipe Castro nos dejó unas líneas muy importantes. Felipe, muchísimas gracias. También Ariel Roma, que siempre Ariel comenta todas nuestras publicaciones y además con unos comentarios muy buenos y de mucha profundidad. Ariel, muchísimas gracias. También dejamos otras encuestas en la pestaña de comunidad que los animo a que lo visiten y den su apreciación, donde hacemos esta pregunta. No hay efecto bueno o malo, todo depende de la presentación del mago. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración? También tuvo muchísima aceptación, no solamente aquí en YouTube, sino también en nuestro canal de Telegram, La Casa Mágica, que nos puedes seguir también por allá. Y también recuerde que si nos estás viendo y no formas parte de nosotros, este es el momento de dar al botón de suscribirse y vas a formar parte de nuestra comunidad. Y también si te quieres unir como miembro, vas a poder disfrutar de material, de tutoriales, cursos a un nivel más secreto. Bueno, por allí dejamos otra pregunta. ¿Nuestro contenido está siendo de utilidad para ti? Muchísimos dijeron que sí, muchísimas gracias. También quiero agradecer, además de Felipe, a Luz Piero, que también comentó, en fin, a tantos otros, a todos mis amigos por allí en Telegram que comentan a cada rato, a Nico, a Joe, en fin, gracias muchachos por darnos su apreciación. Y ya saben que nos pueden seguir por Telegram y se pueden unir aquí en el canal de YouTube de La Casa Mágica y formar parte de esta comunidad que poco a poco va creciendo gracias a ustedes. Así que los animo. También les mando un saludo a mis amigos en Facebook, en Instagram, también me pueden seguir Henry Magic. Así que bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado del tema de hoy, del tema del día de hoy. Y por favor, quiero que me den su opinión al respecto. ¿Ustedes utilizan guión en sus presentaciones, sí o no? Esa es la pregunta con la cual voy a cerrar el programa el día de hoy. Se me cuidan mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, vamos a hacer magia. Vamos a agarrar ahorita la maleta, agarrar el carro o el coche y actuar, que es lo que más nos gusta, presentarnos delante del público. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.